Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre los fundamentos de la economía. Antes de empezar con los fundamentos, que son 12, quisiera hablar sobre algunos conceptos básicos. El primer objeto de la economía es las decisiones de los individuos. Se basa también en la interacción económica, como mis decisiones afectan en las tuyas y viceversa. Una economía es un sistema para coordinar las actividades productivas de la sociedad. Una economía tiene éxito en la medida de los bienes que le suministras. La economía es la ciencia social que estudia la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios. La economía del mercado, las decisiones sobre producción y productos son tomadas por los productores y los consumidores individuales. La mano invisible, la persecución individual del propio interés puede obtener buenos resultados para el conjunto de la sociedad. Una recesión es un hundimiento de la economía. La microeconomía, el estudio de cómo los individuos toman sus decisiones y esas decisiones interactúan. La sociedad tendría que aprender a valorar las virtudes de una economía de mercado y el poder de la mano invisible para conseguir un nivel de prosperidad garantizado. Quisiera hablar sobre unos temas que se tocan en este texto y es mi beneficio, tu costo. La búsqueda individual del propio interés, en vez de conducir al beneficio de la sociedad, en realidad puede hacer que la sociedad empeore. A eso se le llama falla del mercado. Buenos tiempos, malos tiempos. La economía no siempre funciona suavemente, ya que experimenta fluctuaciones, una serie de subidas y bajadas en promedio. Cuando ocurren de 3 a 4 caídas se le conoce como recesión, y durante una larga recesión pueden haber millones de despidos. Recordemos que la definición de recesión es un hundimiento de la economía. Los fallos del mercado y las recesiones son uno de los temas centrales de la economía, llamada macroeconomía, que se ocupa de las fluctuaciones globales de la economía. El crecimiento económico es la capacidad de la economía para producir cada vez más bienes y servicios. La elección individual es la decisión de un individuo de qué hacer, lo que necesariamente implica también una decisión sobre qué no hacer. Hacia adelante y hacia arriba. Gracias al crecimiento económico, los asuntos de la vida cotidiana nos dan cada vez mayor capacidad para producir bienes y servicios. Todo problema económico se refiere a una elección individual. Todas las actividades económicas implican decisiones individuales. Ahora sí, vamos a hablar sobre los fundamentos. El primer fundamento dice, hay que hacer elecciones porque los recursos son escasos. Los individuos están limitados en sus elecciones por el dinero y por el tiempo. Las economías están limitadas por los recursos humanos y materiales. No se puede obtener siempre todo lo que se quiere. Un recurso es cualquier cosa que se puede utilizar para producir otra cosa. Las listas de los recursos económicos suelen empezar por la tierra, el trabajo, el capital físico y el capital humano. Un recurso es escaso cuando no hay suficiente cantidad del mismo para utilizarla de todas las maneras en que la sociedad debe hacerlo. Segundo, el verdadero costo de algo es su costo de oportunidad, aquello a lo que hay que renunciar para obtenerlo. Los economistas le llaman coste de oportunidad aquello a lo que tienes que renunciar para obtener el bien que quieres. Cada elección que hacemos implica dejar de lado algunas alternativas. El coste de oportunidad de una elección es lo que pierdes por no elegir tu siguiente mejor alternativa. Tercero, ¿cuánto es la decisión en el margen? ¿Cuánto gastar en algún bien? ¿Cuánto producir? Comparar los costos y ganancias de hacer un poco más y un poco menos. La decisión implica un intercambio, una comparación entre coste y ganancia y son decisiones que se toman poco a poco, decidiendo en cada momento qué hacerse en la hora siguiente. Las decisiones sobre hacer un poco más o un poco menos de una actividad se denominan sobre decisiones marginales. El estudio sobre este tipo de decisiones es el análisis sobre decisiones marginales. Cuarto, la gente generalmente responde a los incentivos aprovechando las oportunidades de mejora. Los incentivos es algo que se ofrece como recompensa y las personas lo vemos como una oportunidad de mejora. Primero me gustaría definir la palabra incentivo. Es algo que se ofrece como recompensa a las personas por su comportamiento. La gente responde a un incentivo como una oportunidad de mejora. Es más, las personas continuarán aprovechando los incentivos hasta que se agoten totalmente. Quinto, el intercambio genera ganancias. Participando en un intercambio de bienes y servicios con alguien más, todos los miembros de la economía pueden mejorar. La clave para conseguir un nivel de vida mucho más alto para el mundo está en el intercambio o el comercio.
pero lo que las tareas se reparten en distintos individuos que cada uno proporciona un bien o un servicio que quieren y a cambio recibe los diferentes bienes y servicios que desea. Sexto, los mercados tienden al equilibrio. Cuando las personas responden a los incentivos, generalmente los mercados tienden al equilibrio. El equilibrio es una situación en la que ningún individuo puede mejorar de lo que está haciendo algo diferente de lo que hace. El hecho de que los individuos respondan a los incentivos hace que los mercados tiendan al equilibrio. Los mercados alcanzan el equilibrio mediante cambios de los precios que aumentan o disminuyen, hasta que desaparecen todas las oportunidades que los individuos tienen para mejora. Séptimo, para alcanzar los objetivos de la sociedad hay que utilizar los recursos eficientemente, aprovechar todas las oportunidades para hacer que alguien mejore sin que nadie empeore por ello. Los recursos de una economía están utilizándose eficientemente cuando se están usando de tal forma que han agotado todas las oportunidades que existen para mejorar a cualquier individuo. Octavo, los mercados generalmente tienden a la eficiencia. Los individuos aprovechan las ganancias del intercambio, por eso los mercados tienden a la eficiencia. Una economía marcada en la que los individuos son libres para elegir lo que consumen y lo que producen, estos suelen aprovechar las oportunidades de obtener ganancias mutuas, es decir, ganancias generadas por el intercambio. Novena, cuando los mercados no consiguen la eficiencia, la intervención del gobierno puede mejorar el bienestar de la sociedad. En algunos casos es necesaria la intervención del gobierno para garantizar el bienestar. Cuando los mercados funcionan mal, una política pública bien diseñada puede en ocasiones cambiar la utilización de los recursos por la sociedad de modo que ésta se acerque más a la eficiencia. Décimo, el gasto de una persona es el ingreso de otra. Las personas tienen ingresos vendiendo bienes y servicios. Por eso mi gasto es el ingreso para otra. En la economía la gente se gana la vida vendiendo cosas a los demás. Si algún grupo de personas decide aumentar sus gastos, esto genera mayores ingresos a otros grupos, y lo mismo en el sentido contrario. 11. El gasto total algunas veces no coincide con la capacidad productiva de la economía. Un gasto inferior a la capacidad productiva lleva a la recesión y un gasto superior a la inflación. La macroeconomía surgió como una rama separada de la economía. Un colapso del gasto de los consumidores y de las empresas, una crisis financiera y otros factores provocan el hundimiento del gasto agregado. Un gasto mayor que la capacidad productiva lleva a la inflación. En su gran mayoría, las reducciones del gasto agregado se deben a las recepciones. Tanto la escasez como el aumento de gastos nos llevan al fundamento 11. 12. Las políticas públicas pueden modificar el gasto. Los gobiernos tienen la capacidad de influir sobre el gasto agregado, utilizando para mantener a la economía entre la recepción y la inflación. El gobierno gasta dinero en cosas variadas, desde equipamiento militar hasta educación. El gobierno también puede variar la recaudación de impuestos, lo que a su vez determina la renta de los consumidores y las empresas les queda disponible para gastar. El gasto público, los impuestos y el control monetario son las herramientas de la política macroeconomía. Y muchas veces creemos que hablar de economía es un tema complicado, pero el diseño de este premio Nobel nos ayuda a ser claros en estos aspectos. Y con esto me refiero en que muchas veces hablar de economía tiende a ser de pronto un poquito aburrido o cansado o muy difícil de entender, pero yo creo que estos fundamentos hasta el momento pues como que leí nos abre las ideas a muchas cosas porque nos da muchos ejemplos sobre el tema, muchos ejemplos de la vida real, de la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Entonces, creo que esto nos ayuda muchísimo, nos da muchísimos conocimientos y nos ayuda a entender más a fondo este tema. Muchísimas gracias y quedo atento a cualquier sugerencia.